Buen día. ¿Me pueden escuchar y me pueden ver? ¿O ver la pantalla proyectada? Buenas noches, Lick, sí se ve. Ok, muchas gracias. No sé cómo han ido con las actividades en el campo virtual, si han tenido problemas con alguna de estas o no. O no han Más tenido problemas de momento. por la falta de la plataforma ahorita que ha estado bien fallando demasiado algunas actividades que pues al menos yo creo que no he podido estar realizando porque casi que llego siempre está con problemas. Ahorita está con problemas, por ejemplo, en la plataforma. Mm. ¿Pero han hecho algunas actividades o entonces en esto o ya directamente de la página el problema? Lick, en mi caso yo no he hecho porque vi que se abren hasta el 4 de octubre. Las del primer parcial. Sí, yo me metí ayer, creo hoy, no, le mentiría ayer, y vi que abrían el 4 y cerraban el 10. De octubre, pero todas están así o no, porque creo que abrían en septiembre y cerraban ahorita en octubre, o bien unas que estaban programadas para tiempo después. Buenas noches, Lick. Yo sí he hecho, creo que como 3 actividades, son cuestionarios o evaluaciones automáticas. Ajá. Sí, yo sí he hecho creo que 3 o 4, no les sabría decir, pero sí he hecho algunos. ¿Has tenido problemas en ellas o no? No, no he tenido problemas al momento, solo que sí, con el campus caído, pues trato de realizarlo en la mañana. Ok, Pero sí, bueno, en lo personal no he tenido algún problema. ok. Estoy tratando de ingresar ahorita para observar. Si no, cualquier aspecto que surja, me comunico por ustedes a través del grupo o cuando el correo que les está compartiendo específicamente esta propia grabación, ¿verdad? Y sí, está un poquito lenta la conexión, no me ha cargado todavía. Bueno, para aprovechar el tema, si gustan, continuamos con el desarrollo de la temática y observamos cómo va. Um, bueno, la vez pasada, creo que nos quedamos en esta parte sobre el origen de la Tierra, ¿verdad? Y por así decirlo, la Tierra se cree que el universo está en expansión. Es algo que se puede observar a través de los astrónomos. Entonces, como está en expansión, es que se cree esta teoría de que del Big Bang. En sí es una explosión, o se supone que es una explosión que ocurrió hace como 13.700 millones de años, o algunos dicen 15.000 años, otros entre 10.000 o 15.000. Eh, y se supone que más o menos el tiempo que ha existido todo el universo. Entonces, antes del Big Bang, prácticamente no existía nada, como que todo estaba acumulado específicamente en dicho punto. Y a partir de este momento es que se empezaron a formar los átomos. Primero se formó hidrógeno y a partir de ahí se fueron formando otros átomos de helio y así se fue convirtiendo específicamente o completando al menos la tabla de elementos de la tabla periódica que más o menos conocemos, ¿verdad? Pero todo surgió por una explosión que está en ese punto, eh, acumulado o circunscrito todos estos elementos, y a partir de ese caso es que el universo ha ido en expansión y continúa específicamente con ese movimiento. Entonces, hay abundancia de elementos químicos que se formaron o se supone que se formaron a partir de ese momento. Como decíamos al principio de la clase, se trata de inferir mucho conocimiento y la diferencia entre algo que observé y algo que estoy infiriendo es que lo que estoy infiriendo en realidad no lo vimos o no somos testigos de eso, pero
observando otros fenómenos uno puede llegar específicamente a esa determinación. Entonces, por eso, con la cantidad de elementos químicos que se han ido formando, es una forma para más o menos ir determinando específicamente estos elementos. Y esto se formó específicamente por 1965 a través del físicos como Ciencias y Wilson, que detectaron específicamente la radiación de la Tierra, que se tenía como una especie de respuesta al escucharlo con las señales que se tenían con dicho elemento. Entonces, a partir de esto se ha ido creando como un modelo de expansión que sirve para aseverar específicamente este tipo de conocimientos o forma de describir estos elementos. Ahora, ¿cómo se fue formando la Tierra? Dijimos que la edad del universo se presume que es aproximadamente entre, no sé, yo hice un cálculo que casualmente era estudiante, yo una clase era introducción a la astronomía, e hicimos un cálculo para más o menos determinar la edad del universo en función al movimiento que está teniendo de expansión. Y se suponía que la edad era aproximadamente 13.700 millones de años. Pero la Tierra, ¿desde qué punto está formada? ¿O en qué elementos se empezó a partir? ¿O a partir de qué elemento decimos, o de este punto empezó a nacer? Entonces, lo que sí debemos de saber es que la Tierra o el sistema solar no tiene la edad que se presume que tiene el universo, sino que tiene una edad, o intuimos que es una edad algo inferior. Y lo que sí debemos de saber es que lo primero que se llegó a formar específicamente es el Sol. Recordemos que el Sol posee aproximadamente el 99% de la masa del resto de los planetas del sistema solar. O sea, es la principal fuente de acumulación en este punto y la principal fuente de energía en estos elementos. Entonces, lo primero que se formó fue el Sol, en el centro, en esta parte de acá, en la imagen que está a la izquierda, a la derecha. Pero de ahí lo que se fue formando específicamente es la Tierra, y es la imagen que está a la derecha en la parte superior. Y esto era específicamente esto, objetos que fueron chocando y que se fueron formando. Y no sé si observamos en la figura de la izquierda, en la parte superior, que hay como unas especies luminosas que están teniendo como ese aspecto de giro. Entonces, en esa parte es que se supone que se fueron formando los planetas que actualmente existen en el sistema. Y después de haber pasado específicamente la principal concentración, se fueron formando las diferentes subcapas que estaban organizadas o que podemos observar específicamente en la parte inferior, como el núcleo o un núcleo interno y las placas tectónicas en cada uno de estos elementos. Entonces, esa es la forma mediante la cual se intuye que se fue creando la Tierra. Entonces, en el principio, la Tierra era más que una masa incandescente, es decir, con gases que tenían específicamente esta característica. Posteriormente, la lava que estaba formada en cada uno de estos lugares era en abundante y se fueron creando grietas en la corteza. No sé si ustedes conocen un tipo de energía renovable que se llama como la energía geotérmica. Esa energía básicamente aprovecha específicamente ese tipo de grietas. Luego la temperatura empezó a disminuir. Sí, disminuir. Entonces, eso permitió que se fuese formando específicamente la corteza de la Tierra. Posteriormente, la temperatura fue disminuyendo aún más y eso básicamente permitió específicamente la formación o que se empezó ¿cuál es la palabra? A evaporar específicamente el agua, que antes era un gas. Entonces, al irse reduciendo aún más la temperatura, pues, esto se empezó a convertir, perdón, en gas, hasta que ya estamos en la parte que ya se formaron los océanos, y los mares en cada uno de estos lugares. Y, por ejemplo, aproximadamente el 67 o 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, ¿verdad? Entonces, tiene específicamente estas características por observar. Entonces, vamos a asumir que la Tierra, en función a esto, intuir de que se formó alrededor de o que tiene específicamente formada 4.550 millones
de años, es decir, quizás como un 40% de la edad que tiene el universo, ¿verdad? Y que la formación del planeta, es decir, todo lo que he explicado anteriormente, tardó específicamente entre 10 a 20 millones de años. Y que fue todo ese proceso que teníamos de que gases como incandescentes hasta tener ya la presencia de los océanos específicamente en cada uno de estos lugares. Y por ejemplo, la edad del Sol se supone que es de 4.570 millones de años, es decir, que la diferencia entre la edad del Sol y la edad de la Tierra es aproximadamente de 20 millones de años. Entonces, la Tierra está ubicada en uno de los brazos de la Vía Láctea. O sea, la Vía Láctea es el sistema en el cual pertenecemos en el universo. No es que la Vía Láctea es el universo, sino que es como el grupo de planetas mediante los cuales se puede identificar específicamente a la Tierra en este lugar. Y estamos alrededor de 2/3 del camino para llegar al centro de dicha galaxia. Entonces, un dato para esto específicamente es que la Vía Láctea está conformada por los brazos espirales, en los cuales se llaman escudo, centauro y Perseo. Y estos brazos secundarios de la Norma o Sagitario básicamente forman parte de lo que es el sistema solar en dicho punto. Entonces, el sistema solar es específicamente ese grupo de planetas en conjunto del Sol, que es la principal estrella, mediante la cual formamos parte de ese sistema, ¿verdad? Y los cuales estamos girando alrededor del Sol y que tenemos como ese rango de actuación de acuerdo al cuerpo masoso que es el Sol, ¿verdad? La cantidad de planetas son 8: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón ya no se considera un planeta porque ah, hay se creía que Plutón tenía una luna que se llamaba Caronte, pero en realidad Caronte es como otro cuerpo que tiene específicamente la misma cantidad de masa que Plutón. Y se observó que estos en realidad es como un movimiento que están girando uno alrededor del otro. Por ejemplo, la Tierra tenemos mucha mayor cantidad de masa de lo que es la Luna. Entonces el movimiento que tenemos básicamente es como considerado de que la Luna está girando alrededor de ese lugar, mientras que estos ambos están girando. Entonces por eso es que ya no se considera como un planeta Plutón por este caso puntual. Bueno, la edad del sistema solar es aproximadamente, como he dicho, de 4.570 millones de años. 20 millones de años se estima que fue el tiempo que se necesitó para la formación del planeta Tierra. La estrella más cercana es Próxima Centauri, que tiene un tamaño de 120 unidades. Por ejemplo, los planetas enanos son 5. El número de satélites naturales que existen en el sistema solar son más de 400. El número de cometas que se poseen es 3.121 y la distancia que tenemos al centro de la galaxia es de 27.500 años luz. El año luz es una unidad de longitud y, por ejemplo, es la distancia que recorre la luz en un año. La velocidad de la luz, por ejemplo, es de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces multipliquen eso por la cantidad de segundos en un año y esa es específicamente la unidad de longitud, o sea, una cantidad bastante elevada. Y por ejemplo, con los satélites naturales, quizás les pueda preguntar que cuántos satélites creemos que tiene la Tierra. Y por ejemplo, creo que la mayoría diríamos que uno, la Luna. Pero la realidad es que, por ejemplo, se ha observado que hay unos como objetos más diminutos que son igual satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Así que existe más de una luna alrededor de la Tierra. O más de un satélite alrededor de la Tierra. El Sol, observemos, es el 99.86% de la masa del sistema solar. Es decir, una
cantidad, casi la totalidad de la masa que se tiene en el sistema solar, tarda 25 días en orbitar sobre sí mismo. Y estamos influenciados por la fuerza de atracción que ejerce este sobre nosotros. Los planetas, los que están en la parte superior, son como estructura de rocas. A partir de este lugar, por ejemplo, el planeta que alcanza la temperatura más elevada es Venus, a pesar de que está en la segunda posición. Y esto es debido al tipo de atmósfera que tienen. Por ejemplo, en la atmósfera de Venus hay bastante mercurio. No, sí, mercurio. Mercurio, igual que me confundo porque es el nombre del primer planeta. Pero hay bastante mercurio y otro elemento bastante pesado. Bueno, sí, el mercurio se utiliza en los termómetros. No sé si ustedes los conocieron, pero antes los termómetros venían con mercurio. No se lo ponía y el mercurio se iba calentando y se iba expandiendo. Actualmente creo que termómetros de mercurio ya no existen, entonces probablemente lo que digo no lo recuerden mucho o no lo conozcan ustedes en esa parte. Pero los planetas que están más abajo se asumen que son gaseosos. Por ejemplo, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se cree que son, o se intuye que son planetas más que todo constituidos de forma gaseosa. Entonces estamos en el tercer planeta, es el único en el cual se puede desarrollar la vida humana bajo las condiciones que tenemos y es una forma de fertilidad como el cual se puede apreciar con cada uno de estos elementos. Tenemos un diámetro de 12.756 kilómetros o un radio de 6.378.1 kilómetros. La masa es de 5.9736 por 10 a la 24 kilogramos. Y la densidad que se tiene específicamente en el planeta es de ese valor. La aceleración gravitacional está en esta parte de 9.780327 metros sobre segundo cuadrado. Y los principales elementos que se encuentran, el más común es el hierro con un 32.1%, el oxígeno con un 30.1%, el silicio con 15.1%, magnesio con 13.9%, el azufre, el níquel, el calcio, aluminio, y el resto de elementos básicamente un 1.2%. Y esos es específicamente los materiales que se pueden observar o determinar que están específicamente en la Tierra. La Tierra tiene un ángulo de inclinación que es sumamente importante para por ejemplo, para los climas. Esto es sumamente importante y, por ejemplo, ayuda a que algunos sectores, por ejemplo, en Alaska, hay días del año en el cual prácticamente el sol no se oculta y también hay otros días del año en el cual no se tiene la presencia del sol, y esta es específicamente esta inclinación que tiene el planeta Tierra. De los principales elementos por discutir de la Tierra, tenemos la atmósfera, que es esta capa de gases que está alrededor de este punto. Y de las principales características que tenemos en la atmósfera, tenemos la troposfera, que es la primera capa, tenemos la estratosfera, que es la segunda, tenemos la mesósfera, la exósfera y la termósfera y la exósfera, que es en la parte final. En cada uno de estos lugares hay como rangos de temperatura y fenómenos que se presentan. Por ejemplo, la troposfera es la única en la cual desarrollamos la vida. Está entre los primeros 10 a 17 kilómetros sobre el nivel del mar. Y la temperatura, a medida que vamos aumentando, va disminuyendo. Después tenemos la estratosfera, que es la segunda, que aquí es donde se encuentra la capa de ozono. O sea, lo que nos protege de la radiación ultravioleta que proviene del sol. De ahí tenemos la mesósfera, de ahí la termósfera, que es donde se encuentran las auroras boreales, y la última capa, superando los 690 kilómetros, es la exósfera. ¿Cuál es la importancia que tenemos con la atmósfera? Bueno, esta nos sirve para controlar la temperatura. También aquí están todos los gases que ayudan a que la formación del clima se mantenga. Por ejemplo, los gases de efecto invernadero son importantes para nuestra vida. El problema que tenemos actualmente con ellos es que hay una mayor concentración. Entonces estamos cambiando las capacidades que tiene la atmósfera para retener calor. Pero, o sea, si eso lo logramos mantener en niveles adecuados, no es que podamos decir que podemos quedarnos sin gases de efecto invernadero, ya que estos son sumamente requeridos. Y la atmósfera es ese factor que nos permite que tengamos
diferencias de temperatura no muy variadas. Por ejemplo, si estamos en la Luna, cuando estamos ante la presencia del Sol se alcanzan temperaturas de 100 grados y cuando estamos en ausencia del Sol a temperaturas cercanas a los menos 90 grados. O sea, es una diferencia de 190 grados entre estos tipos. Mientras que en la actualidad, por ejemplo, en la madrugada puede haber una temperatura de 18 grados y el momento más caliente del día puede llegar a ser actualmente quizás unos 30, 31 grados Celsius. Entonces, apenas esos 13 grados es gracias a la atmósfera. Es sumamente importante para la formación del agua y los fenómenos que se pueden desarrollar en cada uno de estos lugares. ¿No? Esto es como una explicación de las capas que ya lo he mencionado anteriormente. Así que me lo estoy saltando porque ya lo expliqué. Entonces, la Tierra es un sistema que, como hemos ido explicando, está compuesto por diversas fases. Por ejemplo, la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera y la Tierra sólida o la geósfera tienen una interrelación muy importante para entenderla y observar cómo se comportan alrededor del planeta. Entonces, en este sistema, como sabemos, cada una de estas partes depende del otro elemento. Entonces, no podemos analizar la hidrósfera si no estamos considerando los otros elementos. No podemos analizar la atmósfera si no consideramos específicamente todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, lo que debemos de saber y tenerlo bastante consciente es que se requieren un correcto cuidado y manejo para cada uno de estos elementos para permitir de que podamos tener una vida específica en cada uno de estos lugares. Bueno, esto lo hemos explicado. Y muchas veces cuando esto no lo hacemos de forma correcta o adecuada, pueden ocurrir similares a las imágenes que se están proyectando en este momento, en los cuales tenemos lluvias y fenómenos que surgen o de esta forma como se observa en esta parte. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de que solo tenemos una Tierra, es decir, si le agotamos las condiciones propias para poder vivir aquí, no es que agarremos una nave y nos vamos a otro lugar. De momento solo tenemos este lugar que hemos analizado con condiciones propias para poder desarrollarla bien. Entonces, por eso es sumamente importante que sepamos tratar con los desechos que generamos y quizás una forma para ir reduciendo las estructuras que tenemos. Las estructuras de la Tierra básicamente son estas que se observan en la imagen que está a la derecha. Tenemos un núcleo interno, un núcleo externo, un manto y una corteza. Básicamente en la corteza es donde se desarrolla, donde están específicamente las principales actividades. Observemos que decimos que es de 5 hasta 70 kilómetros hacia abajo de la Tierra. Entonces, de las principales excavaciones, por ejemplo, en minería, quizás 12 kilómetros está siempre dentro de este valor, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo nada que esté fuera de la corteza. Después tenemos el manto, que es básicamente como tierra sólida. Después el núcleo externo, que es básicamente algo que asumimos que está en estado líquido por la temperatura que tenemos. Se caracteriza bastante por tener la presencia de metales como el hierro, y es lo que permite, por ejemplo, que la Tierra tenga un campo magnético. Y el núcleo interno, en el cual ya asumimos que es una parte sólida y que actúa más o menos de esta forma. Esta es parte de lo que habíamos mencionado. Aquí es importante resaltar esto, es que el manto, a pesar de que está en la parte exterior o que está después del núcleo, el porcentaje de tierra o de materia se asume que es el 82%. Y esto es básicamente, o sea, asuman que este puño es el núcleo y alrededor de este lugar está el manto. Entonces, todo esto está alrededor de ese punto, entonces por eso es que se alcanza ese volumen. La densidad es de 3.3 gramos sobre centímetro cúbico. Luego tenemos el núcleo, que es la parte total que mencionábamos, y aquí observamos que tenemos una densidad de 13 gramos sobre centímetro cúbico. Y es importante resaltar que se presume que en esta parte la densidad es de 14 veces a la densidad del agua.
por ejemplo, acá la densidad es de 3.3 veces a la densidad del agua. Entonces, solo para ir observando que entre más cercanos estamos al núcleo o a las partes más internas de la Tierra, mayor es la densidad en dicho elemento. También hay otra forma en la cual se pueden ir caracterizando las subcapas que tenemos en la parte inferior, y esto es a través de eso que aparece en la parte izquierda, que es la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo interno y el núcleo externo. Y aquí básicamente lo que se tiene es como una división clara de la litósfera, astenósfera y mesósfera por lo que era el manto y la corteza. Por ejemplo, la litósfera es como la principal capa que tenemos, o bastante parecido a lo que habíamos mencionado como corteza terrestre. Luego, asumimos que es alrededor de los 100 o 200 kilómetros a partir del nivel de la Tierra. O sea, todas las actividades que hemos desarrollado de vida han estado específicamente en este nivel de la litósfera. Si recuerdo muy bien, en este nivel se asume que también están las capas tectónicas, que posteriormente vamos a observar la importancia de estos elementos. La astenósfera, mencionamos que son esos 100 a 100 kilómetros inferiores a la litósfera, que es un tanto más dúctil, o sea, que pueden fluir o intercambiarse fluidos en esa parte. Y por ejemplo, a ese valor de distancia creo que no se ha alcanzado a llegar a la astenósfera, pero hay ciertos lugares, por ejemplo, las centrales que aprovechan la geotermia, que toman específicamente el calor a partir de estos lugares. La mesósfera es básicamente similar a lo que antes hemos mencionado como el manto. Hay mayor presión en cada uno de estos lugares. Se presume que es de 660 kilómetros a 2.900 kilómetros hacia la parte interna. Es la principal parte del volumen de la materia está específicamente en este cuerpo. Luego tenemos el núcleo externo, que como había mencionado, asumimos que está en estado líquido y que tiene unos 2.270 kilómetros de grosor, y que en esta parte, por ejemplo, es donde están las principales reservas o no sé si decirlo reservas porque no podemos llegar hasta ahí, o las principales partes de hierro. Y el hierro y el magnesio, si recuerdo muy bien, son específicamente de los principales elementos que crean los campos magnéticos a partir de dicho elemento. Y naturalmente, después lo que seguiría es el núcleo interno, que es con un radio de 1.216 kilómetros, está en la parte central. Aquí es el punto donde se tiene una mayor temperatura y asumimos que este tiene una definición sólida, a diferencia del núcleo externo, que asumimos que es líquido. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá. No, todo bien. Yo ahorita, bueno, hasta hace poco me cargó el campus. Voy a revisar lo de las fechas que mencionó una de sus compañeras, pero creo que están disponibles para que los puedan realizar, y los invito para que los puedan elaborar cada uno de ustedes las actividades próximas. Recuerden que estas cierran el 10 de octubre, que es un viernes, si bien recuerdo. Entonces, para que lo tengan presente y lo realicen hasta ese día. Si no tienen más dudas o consultas, entonces quedamos por acá y nos veríamos específicamente el próximo miércoles. El próximo miércoles va a ser similar al miércoles anterior, el cual no hay clases, pero tengo que tener la llamada, así que si ustedes no se pueden conectar, no se preocupen. Al igual compartiré el video de forma posterior con las personas que sí puedan conectarse. Entonces quedamos por aquí y nos vemos específicamente el próximo miércoles. Pasen buena noche. Nos vemos. Feliz feriado, igual. Gracias.